Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Nuevamente recuperamos un cartón, una caricatura de Ángel Bolligán, publicada en el periódico El Universal el pasado 20 de noviembre. Es un mensaje crítico sobre la censura, sobre el discurso único que prevalece en algunos países. Es un mensaje creado a partir de la modificación de un diseño que fue ícono publicitario de empresas, usted lo recordará, de empresas como RCA Victor, un perro llamado Nipper, que sí existió a fines del siglo XIX, escuchando un disco en un gramófono. Antes de la entrevista, algunos de los hechos destacados de la agenda de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. La pandemia trajo una nueva forma de violencia digital, sobre todo contra mujeres y menores de edad. Esta violencia, denominada Zoom bombing o troleo, consiste en un ataque dirigido en espacios digitales en tiempo real, en donde intrusos entran a la reunión tomando el control de los contenidos que se comparten en pantalla para transmitir contenidos no solicitados con alto grado de sexualidad explícita. Mariel Domínguez, integrante del colectivo Luchadoras y encargada de la línea de apoyo contra la violencia digital, afirmó al diario La Jornada que los ataques son perpetrados en diversas plataformas digitales y han sido dirigidos en espacios con audiencias preponderantemente femeninas y en los espacios en donde los menores de edad toman sus clases en línea. El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración que tiene como misión impulsar la difusión de contenidos que divulguen la cultura en materia de derechos humanos. Estos contenidos estarán disponibles en el canal Capital 21. Este convenio busca que las nuevas generaciones puedan tener los instrumentos y conocimientos necesarios para entender lo que significa tener derechos, dijo la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Bojorquez, quien fue testigo de honor de este acuerdo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en vinculación con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, presentaron IFT, Mi Escuela en Línea, Desarrollo de Competencias Mediáticas. Esta iniciativa responde a la necesidad de alfabetizar mediáticamente a las y los jóvenes estudiantes de secundaria para que logren analizar y compartir de manera responsable la información que está a su alcance y con ello combatir el fenómeno de la desinformación. Los estudiantes, a través de la creación de piezas sonoras en formato libre, podrán poner en práctica competencias tales como analizar, seleccionar, evaluar y crear información. Ya lo sabes, si eres estudiante de secundaria y quieres tener competencias mediáticas, inscríbete antes del 31 de enero de 2022. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en www.somosaudiencias.ift.org.mx en la sección Alfabetización Mediática e Información y las redes sociales del IFT. El American Council por primera vez otorgó a un medio público de habla hispana, en este caso el Canal 22, el premio Logro Destacado por su contribución a la accesibilidad de la audiodescripción. Este premio es un reconocimiento al Canal 22 y a su director general, el cineasta Armando Casas, por su intensa labor de inclusión y respeto a los derechos de las audiencias con discapacidad visual y auditiva. Canal 22, a través del subtitulaje oculto Closed Caption y la audiodescripción, permite que sus contenidos lleguen a un mayor número de audiencias. Así lo reconoció la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Luisa Cantú, bienvenida a Media 20.1. Muchísimas gracias, qué privilegio estar nuevamente contigo, Gabriel, en tus múltiples espacios. Este para mí es nuevo, pero igualmente divertido e interesante. Gracias, Luisa. Y por eso te invitamos, porque a ti también te fascina el análisis de los medios de comunicación y ahora desempeñas, como decíamos en la presentación, un cargo, además de ser una muy destacada periodista, ahora diriges una división que se llama Audiocentro en Grupo Radio Centro.
y que se relaciona con este llamado mundo podcast. Como sabemos que la audiencia no todos están familiarizados con todos los conceptos de estos llamados nuevos medios o estas nuevas formas de comunicación, en principio, Luisa, ¿cómo defines a un podcast? Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a hablar de esto, porque la verdad sí es un nuevo reto profesional. Digo, te agradezco mucho la generosa introducción, pero es un nuevo reto profesional que asume el grupo donde yo trabajo y que tenemos que empezar a asumir en este país, ¿no? Al parecer todas las tendencias de consumo van hacia allá, no necesariamente para sustituir el resto, pero sí para complementar. Para quien no está familiarizada o familiarizado en nuestra audiencia con lo que es un podcast, se los voy a explicar como se lo expliqué a mi mamá. Ella, como mejor lo entendió, fue una especie de radionovela, pero yo lo compararía mucho mejor con la televisión normal, la televisión abierta que estamos viendo y que tiene ya la programación predefinida. Y, por ejemplo, Netflix. A veces queremos ver la tele y no podemos controlar, digamos, el contenido. A veces queremos ver una serie y entonces le picamos a Netflix, a estas plataformas de stream, para ver, digamos, una serie que ya está precargada o una serie que estrenará cada viernes o que lo que sea, pero que yo puedo controlar, pausar, regresar, ver varias veces, ¿no? Esto es lo mismo, es el famoso contenido on demand, ¿no? O a demanda. Tenemos, por ejemplo, la radio, que pues tiene todo el día su programación y ahí por más que, ¿no? seamos cercanas a la estación o cercanos y que nos gusten sus contenidos, pues no tenemos mayor injerencia como consumidores. Y el podcast sería el equivalente a, por ejemplo, Netflix, pero de la radio, ¿no? Tenemos la radio que tiene su programación y tenemos el stream on demand, que son los podcasts. Entonces ahí nos podemos meter a cualquiera de las diferentes plataformas, porque hoy además ya hay un montón, y ahí escuchar al ritmo que queramos, como queramos, cuando queramos, y con la gran ventaja además de que se puede escuchar con mucha comodidad en el teléfono móvil, que es el dispositivo que traemos mucho más con nosotros todo el día, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa es parte de la explicación del boom. Es más complicado ver una serie o ver un programa en el teléfono, pero sí podemos en un trayecto, que bueno, en esta ciudad pueden ser hasta de 3-4 horas, ¿no? O en un ratito que hagamos limpieza, incluso para concentrarnos en otra cosa, poder escuchar, digamos, on demand, una historia, un programa, una ficción, una novela, lo que sea, con nosotras y con nosotros. Entonces, más o menos eso es un podcast. Luisa, ¿por qué crees que se haya dado o por qué se habla ya ahora de un boom del podcast en el mundo y que comienza a darse también aquí en México? Mira, tiene que ver con todo un contexto, que me voy a ir rapidito porque puede ser un poco denso, ¿no? Pero no es ningún secreto que la era digital llegó para quedarse. De hecho, déjame darte algunas cifras, ¿no? El consumo de noticias en nuestro país evidentemente ha ido cambiando radicalmente en las últimas décadas. En los últimos 5 años, nada más, de la gente que en encuestas, como por ejemplo al Reuters Institute, que hace este análisis anual de medios, le dijo que consumía medios impresos la mitad hace 5 años, y ya el año pasado solo 20, ¿no? 2 de cada 10. Entonces, evidentemente, ese consumo va para abajo. Hay otros como la televisión que pasaron de 65 a 44, las redes sociales cayeron un poquito menos, de 72 a 67, y digital es el que más consume la gente. Sí, tuvo una pequeña caída en los últimos años por esta crisis, digamos, de credibilidad de los medios de comunicación, porque claro, al haber tantos, pues es difícil que haya una calidad, digamos, rigurosa. Entonces cayó del 91 al 84%, pero bueno, el consumo de la gente sigue siendo, por lo menos en medios de comunicación y otro tipo de contenidos, mayoritariamente digital. ¿Por qué? Pues también porque, como te decía, es mucho más accesible. Hay 80 millones de personas que tienen dispositivos móviles en nuestro país y bueno, evidentemente el contenido que sea más fácil de ver y de consumir ahí es el que va a tener un boom. Entonces, otra explicación que tiene que ver con el boom de los podcasts es evidentemente de las plataformas de stream, pero también lo personalizado que es. Si algo nos enseñó la pandemia y nos han enseñado los últimos años es que a la gente le gusta sentirse identificada con el interlocutor o la interlocutora, ¿no? Entonces, a diferencia de la televisión, que la vemos y que está pasando ahí, que sirve para cierto tipo de contenidos, ¿no? Claro que, es decir, por eso no se ha reemplazado del todo tampoco, ¿no? Ni la radio, tienen, digamos, sus propias virtudes. Pero el podcast tiene la fortaleza de que parece que me están hablando a mí. De hecho, es muy interesante, pero en otros booms que hay en estos años, digamos, en el pasado y 20 y 21, hay, por ejemplo, el del newsletter, o el boletín que te envían los medios de comunicación, porque parece que me lo están dando a mí, ¿no? Me lo escriben a mí, tiene dedicatoria. Y el podcast tiene esta especie de intimidad con su audiencia. Entonces ahí digamos que es otro de los grandes descubrimientos de la era digital. A la gente le gusta sentirse conectada.
y pues me están platicando, está en mi oído, ¿no? Hay como una sensación de intimidad, hay incluso pues experiencias inmersivas, que ese es todo su chiste, y entonces el podcast básicamente ha crecido por eso. Ahora, pues digamos que un crecimiento es orgánico y otro crecimiento es también porque entonces la publicidad, ¿no? Y digamos los grandes anunciantes, las gigantes de marketing dicen, aquí evidentemente hay algo, y entonces le empiezan a apostar a eso, y cuando le apuestan, pues también generan otro boom. Entonces, sí hay un boom orgánico, también porque el podcast tiene, digamos, pues dos grandes raíces, por lo menos en América Latina, el humor y el aprendizaje. Entonces, es muy cómodo escuchar cosas y aprender y poder hacer otras cosas, un poco como la radio, pero aquí además digamos, de las ventajas de radio, es que podemos hacerlo cuando queramos. Entonces, ha sido un formato muy cómodo para todas las audiencias, y las cifras de publicidad nos indican que va a seguir creciendo, ¿no? Nada más del año pasado al anterior hubo de 26%, a diferencia de todos los demás medios que más bien tuvieron que replantearse sus formas de financiamiento debido a la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que hay pues uno orgánico, que sí de escuchas por comodidad, a la gente le está gustando este formato, y el otro porque le interesó a la gente para hacer negocio. Entonces, digamos que eso lo explicaría a grandes rasgos. ¿Y cómo está México con respecto al mundo? Sé que, por ejemplo, allá en Estados Unidos ya hay hasta asociaciones que aglutinan a diversos impulsores, pues, de los podcasts. Vemos también un fenómeno cada vez más intenso allá en Europa. México, ¿cómo vamos? Porque, pues, somos un país que todavía mantiene una brecha digital importante. Pues sí, pero en realidad, comparado con América Latina, el mercado mexicano es uno de los más interesantes para podcast. De hecho, estamos solo abajo de Brasil, ¿no? México es el segundo país en América Latina más consumidor de podcast, y algo que no se mide porque es difícil son, por ejemplo, las personas mexicanas que escuchan podcast en Estados Unidos, pero también hay un grupo muy importante, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas que tienen podcast y que monitorean sus estadísticas verán que hay una audiencia bien importante en Estados Unidos, porque también hay un elemento de nostalgia, ¿no? Cerraría diciendo, pues digo, para como ponerle algunos datos duros, el 61.9% de la población mexicana, con todo y esta brecha digital, escuchó un podcast en el 2020, ¿no? Entonces, es una cifra grande. Spotify registró un aumento de 400% en la escucha de podcast en español, y digo en portugués, evidentemente, por esto que te decía de Brasil, ¿no? Pero México se ha vuelto un mercado muy, muy importante, y a diferencia de lo que apostaríamos a que solo es la generación, digamos, abajo de 30, en realidad tuvo crecimientos en todos los grupos de edad. Y esto tiene una explicación chistosa. Hubo también un boom de bocinas inteligentes, porque era mucho más fácil enseñarle a mi abuelita o a mi abuelito, decirle, oye, pues quieres escuchar noticias, dile, oye, bocina inteligente, ponme noticias, y eso te pone podcast, ¿no? En vez de enseñarles métete a esta página y busca en tu celular. Entonces, digamos que también, la verdad es que con todo, digamos, lo desigual que es nuestro país, porque evidentemente hay zonas donde todavía hay una brecha digital muy importante, donde ya hay una pues pedagogía, digamos, digital importante, sí nos hemos subido a las nuevas herramientas, digamos, a los nuevos dispositivos, y con esto también ha venido de la mano las nuevas plataformas. Vaya que sí, la recuperación de la voz como activador de la tecnología, y eso también reivindica de una u otra manera a la radio, y de eso quisiera preguntarte después del corte, querida Luisa. Así que, como usted se da cuenta, hay elementos muy interesantes que se están dando alrededor del mundo podcast y del papel que están teniendo los periodistas, los productores y la radio misma. De eso continuaremos platicando con Luisa Cantú después de este corte. Hola, mi nombre es Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. La importancia de la libertad de expresión en México y obviamente en todo el mundo es importante recordarla y traerla a colación. Precisamente hoy, en estos momentos, que es un derecho sumamente cuestionado desde diferentes frentes, desde diferentes poderes, tanto formales como fácticos, la libertad de expresión nos recuerda el derecho de buscar, recibir y difundir todo tipo de información, ideas, expresiones artísticas de cualquier índole, por cualquier medio y sin limitación de fronteras. Es un derecho incómodo, por supuesto, sobre todo para quienes detentan el poder. Es un derecho que busca, por supuesto, incomodar al poder.
no busca ser condescendiente y de hecho su riqueza radica en la incomodidad que provoca, la estridencia, lo disruptivo, lo crítico, lo incómodo, lo cáustico que puede llegar a ser. Hay que recordar, pues, ese fundamento de la libertad de expresión en cualquier democracia, porque pareciera que hoy en día, con las redes sociales, con la polarización que se está generando a nivel de la discusión pública, solamente queremos escuchar opiniones afines, opiniones que no nos cuestionen, opiniones que nos caigan bien. Y eso, por supuesto, que en una democracia que aspira a ser pluralista es imposible y la libertad de expresión nos lo recuerda. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con Luisa Cantú, periodista, directora de la división Audiocentro de Grupo Radio Centro, sobre un tema fundamental, y digo fundamental en las industrias culturales, como lo es el podcast. Después de la pausa, pues tuvimos la participación de nuestro querido amigo, colega Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, para que nos ofreciera también su versión, su posición de lo que está pasando con los derechos de las audiencias, su vínculo con la libertad de expresión y con, obviamente, las actividades tan importantes que lleva a cabo esta organización de Artículo 19. Luisa Cantú, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el principal aporte que han hecho los podcasts? Ya nos hablaste, pues, ¿no? De diversas virtudes, ¿no? De que podemos escucharlo en cualquier momento, de que parece que nos lo está dirigiendo a nosotros, pero ¿cuál sería otros aportes en relación con la radio misma? Pues yo creo que la posibilidad de que cualquiera, y lo pongo entre comillas porque tampoco es un proceso tan sencillo como a veces parece, pero pues es un poco la virtud en general, ¿no? De todo el mundo digital, que cualquiera puede hacerlo. Digo, yo creo que la población mexicana crecimos, ¿no? Con la radio, hubo siempre en nuestros hogares alguna conductora o algún conductor favorito, algún programa, se consideran, digamos, parte de nuestra familia, ¿no? Muchas de estas personas justo por la cercanía, porque nos han acompañado en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios íntimos como es la casa y demás, pero no es algo que cualquiera pueda hacer, ¿no? Uno no puede poner su estación de radio en su casa y transmitir, digo, por 1.000.000 de complejidades que tú y yo conocemos bien y seguramente nuestra audiencia. El podcast sí, el podcast lo puede hacer absolutamente cualquier persona, digamos que pues que tenga claro el ABC, ¿no? Porque también de repente hay esta idea como de, ay, sí, nos sentamos una bola de amigos a platicar y lo subimos y ya. No, pues el podcast, como cualquier otra disciplina, tiene su chiste, ¿no? Sí hay un trabajo que hacer de preproducción, de producción y de postproducción para que sea un producto que tenga por lo menos los estándares necesarios, ¿no? Pero sí, la verdad es que cualquier persona con un celular y un closet, ¿no? Para tener un audio limpio podría hacerlo. Entonces yo creo que una de las grandes virtudes y aportaciones es que mucha gente que tenía que decir y a lo mejor por X o Y no pudo tener acceso a estos grandes medios de comunicación, hoy puede hacer crecer su mensaje. Y la verdad es que también nos habla de la importancia de hacer comunidades, y a mí es parte de lo que más me gusta. Si tú ves el top 5 de los podcasts más escuchados en nuestro país, la mayoría son comunidades que ya venían de otra red social. Te pongo un ejemplo que además a mí me encanta porque quiero mucho a Uriel Reyes, que es quien hace de Relatos de la Noche. Son pues de terror, obviamente, es como una especie de mano peluda moderna. Y él empezó en YouTube leyendo las historias que le mandaba a la gente, y ahí empezó a hacer una comunidad grande, y luego la mudó a Spotify, y la gente lo siguió, ¿no? Porque, y justo le dicen, oye, me recuerda al lugar donde yo crecí, porque se contaba esta historia, me recuerda a mi abuelita, a mi tía X, que me contaba esto, ¿no? O hasta cuando yo era niña y nos sentábamos ahí en el patio de la escuela a decirnos cosas de miedo. Y entonces, la lección, digamos, es que las comunidades son fieles mientras les tomes en cuenta, ¿no? Mientras consideres lo que te están pidiendo y, digamos, sus exigencias y les des productos de calidad. Creo que ese es un gran aprendizaje que nos han traído también los podcasts. La clave es hacer comunidad. Entonces, digamos, esto transmedia, ¿no? De que puedes estar en diferentes medios mientras seas, digamos, atenta o atento con tu comunidad. Y el hecho de que cualquiera pueda hacerlo, cualquiera puede contar o hacer un producto y que llegue a las grandes redes sociales, porque no hay, digo, fuera de algunas, digamos, necesidades de hostearlo o tenerlo, digamos, no sé cuál sería la traducción correcta, hemos tenido esta discusión muchas veces, pero albergarlo creo que es lo más cercano, en una página que lo pueda distribuir a las grandes plataformas. La verdad es que no te ponen fuera de los derechos de autor ningún tipo de restricción, ¿no? Bueno, cosas ilegales, pero obviando eso, cualquiera lo puede hacer, y eso es una gran
pues obviamente un gran plus que te da este tipo de formato. Sí, pues incluso ya cualquiera de nosotros puede subir su programa, sus podcasts a plataformas tan importantes como Spotify, ¿no? Que es una plataforma pues impresionante en ese terreno. Y tú bien dices, es libertad de expresión por una parte y esto que dices de comunidad y participación, que eso es algo que a veces era complicado en la radio tradicional porque pues está sujeto a una normatividad muy estrecha. Esto significa, Luisa, que sí estamos generando pues una nueva forma de comunicación que sí se diferencia entonces de la radio de una manera importante. Sí, por supuesto. Y tiene que ver, honestamente, yo creo, con, sobre todo, digo, cada uno tiene sus virtudes en cuanto a cómo cuentan lo que cuentan, ¿no? Ya sean noticias, deportes, novelas, dramas y demás. Pero el modelo de financiamiento creo que también es muy importante. Digamos que la radio no necesariamente necesita suscriptores, sí audiencia, ¿no? Pero no suscriptores ni esta pues cercanía con la audiencia. La verdad es que más bien depende de, en algunos casos, publicidad oficial, en otros casos publicidad, ¿no? No hay un monitoreo tan cercano a las audiencias. El podcast es suscripciones, ¿no? Es fidelidad de las audiencias totalmente. Entonces, creo que también es otra enseñanza, digamos, que nos dejó la pandemia. Los medios que sobrevivieron y que no tuvieron grandes crisis debido a justo estas pues recortes, tanto en publicidad oficial como en publicidad, fueron quienes tenían suscriptores fieles que o estuvieron dispuestos a pagarles por este contenido de calidad o les siguieron y estas, digamos, downloads, que es como la medida universal, ¿no? Antes había mucho complejo entre lo descargó o le puso play, cuál cuenta, ¿no? Ahora ya es downloads, son las dos, es universal. Y digamos que esta es la medida que para ellas y para ellos funciona, ¿no? Entonces creo que, digamos, esta es la gran diferencia y por qué también pues son, digo, no, quizá ni siquiera deberíamos hacer los comparativos, son más bien industrias que se complementan mucho más que se separan y cada una tiene su función. Yo honestamente no me informaría del todo sobre un tema tan delicado como la pandemia en podcasts desconocidos, justo porque, pues quién sabe quién sea, ¿no? Y quién sabe cuáles sean sus pues niveles de rigor o sus pasos para conseguir información. Sé que si escucho las noticias en una estación pública de gobierno, pues me están dando la información científica, ¿no? Actualizada. Entonces creo que, insisto, cada una tiene sus virtudes y creo que no hay que mezclarlas. Exactamente. Oye, y esto me recuerda, me parece que fue un mismo directivo de Spotify hace como un par de años que dijo, el podcast y el audio en línea llegó para quedarse y sería el inicio, algo así, más, palabras menos, del fin de la radio. Pues llevan diciendo eso de la televisión no sé cuánto tiempo, ¿no? Y ahí sigue la televisión. Y probablemente seguirá, porque además las cifras de la audiencia a la que llega siguen siendo enormes. Solo te quería decir también otra cosa muy buena o que ha transformado, creo, la industria de los contenidos digitales es la cantidad de retroalimentación que te dan. O sea, Spotify, por ejemplo, YouTube, todos estos como grandes pues redes sociales, te dan mucha información como creador. Entonces te dicen, oye, mira, a ti te están escuchando por acá, este grupo de audiencia, ¿no? Por ejemplo, YouTube te da hasta tips de cómo hacer que tus videos se compartan más y demás. Y eso ayuda mucho a los creadores de contenido. A diferencia de la radio, que insisto, solo tenemos, pues te escuchan más cuando hablas de este tema o no. Digamos, el minuto a minuto, que es el famoso rating, y el share, ¿no? De, pues le caes mejor, digamos, más gente te escucha que al programa de al lado. Pero hay como poca data suficiente. Y la verdad es que las digitales lo desagregan de una manera que es muy fácil también ser mejor para la audiencia, ¿no? Entonces, quizás son aprendizajes que podemos, insisto, usar de unos medios y otros para complementarnos, porque al final todo tiene que ver con ser mejores para la audiencia, ¿no? En casi todos los tipos de plataformas. Así es, las audiencias son fundamentales. Pues para cerrar, querida Luisa, ¿tú qué recomendación haces a las audiencias de Media 20.1 de TV UNAM para escuchar podcast? Porque es un mundo, Luisa, o sea, es impresionante la cantidad de contenidos que se pueden encontrar. ¿Qué tips les darías? Sí, y además luego es difícil porque los propios algoritmos hacen que te salgan siempre recomendados los mismos, ¿no? O los que la plataforma está impulsando, porque obviamente pues, recomienda pues sí, los pagan, ¿no? Claro. Entonces de repente es complicado. Yo lo que les diría es, pues primero definan qué tipo de contenido quieren, ¿no? Quiero escuchar noticias, quiero escuchar deportes, quiero escuchar ficción, quiero escuchar humor, porque categorías hay un montón. ¿Qué me gusta, no? Y a partir de ahí, digo, por eso dicen que nuestro primer minuto es fundamental, ¿no?
a lo mejor probar un montón cuál me funciona, cuál me gusta, cuál me acomoda, y pues sí saber que todo lo que le piquemos va a terminar siendo, ¿no? Parte de las recomendaciones que nos llegan. También a lo mejor algo que no nos guste para que no nos encerremos en una burbuja, pero solo es explorar un montón. Y justo esto que les decía, ¿no? Ver también qué comunidades se forman alrededor del podcast que a mí me gusta. Por ejemplo, está muy famoso, ¿no? Mauricio Cabrera, que también tiene ahí Storybakers. Y yo, por ejemplo, además de su podcast, sigo su grupo de Telegram, porque ahí recomiendan un montón de cosas. Entonces, de ahí luego saco otras cosas. Es como, la verdad, sí, de un poco yo solita decidir qué es lo que quiero para mí, qué quiero consumir, qué no quiero consumir, pensando en que también, pues, mi escucha vale, ¿no? Todo lo que yo, a quien le dé mi escucha va a seguir creciendo, a quien no. Y como recomendar a partir de lo que me gusta, esas comunidades que más escuchan, ¿no? Como un poco el oído a oído, mucho más que lo que me ponen forzosamente y, como dices, tal vez artificialmente. Pues nos has ofrecido un panorama muy amplio, querida Luisa, no obstante el tiempo, que es corto. Y pues aquí la recomendación es de que acérquese también a los podcasts, si usted ya lo hace, pues seguramente ya habrá implementado, desarrollado estas recomendaciones que nos hace Luisa, pero ahí está, es una opción de comunicación donde efectivamente se ejerce una mayor libertad de expresión. Hay mucho más temas que podemos encontrar, pues, distintos a los que se abordan tradicionalmente en la radio, pero pues la radio también tiene su propia audiencia, son marcas, son instituciones con una alta credibilidad, donde pues también hay que recurrir cada que sea fundamental para informarnos de un tema, por ejemplo, de coyuntura, ¿no? Que eso es parte importante, pues, del papel que sigue teniendo la radio tradicional hoy día. Y de que finalmente muchos de los podcasts no se estarían haciendo si no fuera por la gente que hace radio, justamente, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a quien nos acompañó y a ti, Gabriel, como siempre, un privilegio. Al contrario, el privilegio es mío, es nuestro. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.